Muy buenas y muchísimas gracias por ver este vídeo en el que te voy a comentar un poquito cómo funciona este plugin, pues el cual he descrito a lo largo de todo el artículo. El plugin para redireccionar a los usuarios aleatoriamente a posts, o sea, a artículos aleatorios, o para redireccionarlos a, por ejemplo, tu último post o los últimos posts que tengan menos de 30 días de antigüedad, por ejemplo. Entonces, aunque parezca así un concepto bastante complicado, en realidad es muy sencillo. El plugin simplemente hay que instalarlo y activarlo. Y a partir de ahí, lo único así complicado que hay que hacer dentro de lo fácil es coger el shortcode que te dan y pegarlo en donde quieras que aparezca un botón. Vamos a verlo porque es muy, muy sencillo. Yo ahora estoy aquí en esta web, que es la que yo uso para los tests, para los artículos. Esto está alojado en Web Empresa, por eso sale aquí un artículo de Web Empresa. Pero simplemente es para que veáis que tiene varias entradas, ejemplo, y el post va a hacer que, el plugin va a hacer que se nos redireccione a estas entradas de manera aleatoria. Entonces, todavía no he instalado el plugin es este, se llama Redirect URL to Post, y bueno, lo podemos instalar, ya sabéis, de dos maneras, desde la parte de atrás de WordPress y desde los plugins y añadiendo nuevo. Y buscándolo aquí, redirect URL, ¿vale? Este es el plugin, o cogiéndolo desde aquí. Entonces, si lo descargo desde aquí, por ejemplo, yo le digo a WordPress que quiero subir un plugin y este lo subo. Vale, entonces ya os digo, con activarlo automáticamente sale esto y ya el plugin, digamos, está configurado y listo para ser usado. ¿Y esto qué es? Aunque está en inglés, yo os lo digo. Aquí simplemente te dice que, pues eso, que no tiene ninguna opción el plugin, que todo esto es automático, y te da ejemplos de uso en este caso. Por ejemplo, si te dice, si quieres ir a un post aleatorio, que uses esta URL. Si yo pincho en esta URL, se me va a ir a un post aleatorio. ¿Ves? Este con la fotito de las barcas. Si le vuelvo a dar, se me irá a otro post. Este con el listado este. Si le vuelvo a dar, se me irá a otro post, ¿vale? Todo esto aleatorio. Como tengo muy poquitos posts, pues aquí se ha repetido. Es normal que se repita. Pero bueno, normalmente no debes de tener pocos artículos, tienes que tener varios. Entonces, ¿qué más cositas te dice en los ejemplos? Dice que este sería para el último post. Si yo me voy a cerrar esta pestaña de aquí, si yo me voy a la web y tengo aquí que esto como está en orden cronológico, o esto de aquí también en orden cronológico, yo veo que mi última entrada, el artículo, es este del 3 de diciembre del 2018. Este es el último. Entonces, si yo pincho aquí, ves que pone redireccionar a el último, latest. Cuando le doy ahí se me va a ir a este, ¿vale? A este artículo en sí. Entonces, ¿para qué sirven, digamos, estas URLs? Ahora veremos estas dos. Pero ¿para qué sirven estas URLs? Pues, por ejemplo, las puedes pegar en las firmas del email. Si tienes una firma en el email y pones tu nombre, tu teléfono, tus redes sociales y mira el último artículo que he escrito en mi blog, por ejemplo. Y ese link siempre va a ser, en tu caso, con tu dominio, etcétera, este. Y este siempre se va a ir al último artículo que tengas. Digamos, si se juega un poquito más con este plugin, si vamos a la página en sí del plugin, a la documentación, pues aquí te va a decir bueno, esto va a ser un poquito demasiado para algunos, así que voy a volver a ir al repositorio, lo voy a buscar. URL to post. ¿Vale? Este. Y aquí lo dice de una manera más fácil los ejemplos, para que se entiendan bien, que esto es lo que comento justo debajo de este vídeo en el artículo. Por ejemplo, este ya lo hemos visto, que es para el último artículo. Esto sería para un artículo aleatorio, random, pero seguido de una campaña, digamos, para hacer un seguimiento de esas visitas. Este, por ejemplo, sería a uno aleatorio y que no sean más antiguos que un mes. Entonces esto se escribe así. ¿Y de dónde sacas todo esto? Todos estos parámetros tan raros. Pues te dice
por ejemplo, aquí hay un link a la web en la que estábamos, los parámetros, este es el shortcode del botón que ahora lo veremos, y aquí te explica los parámetros para insertar en el shortcode del botón. Claro, estos parámetros son mucho menos técnicos que los que se usan si nos vamos a donde estábamos antes, que son todos estos, ¿vale? Lo que pasa que estos pues te permiten muchísimo más. Y a muchísimo más me refiero, por ejemplo, a más ejemplos de uso. Por ejemplo, redireccionar a los usuarios a artículos escritos por un solo, o sea, por un autor en concreto. O, por ejemplo, de una categoría en concreto, ¿vale? O antes de una fecha o después de una fecha, ¿vale? O de un día en concreto, ¿vale? Pues, por ejemplo, todo esto. Entonces, si le dais un repaso a la documentación, vais a ver de una manera, digamos, más avanzada ejemplos de todos estos tipos de extensiones de URL, de lo que se le pone a la URL normal, porque esta sería la URL básica que te da el plugin, pues todo esto, ¿vale? Entonces, dicho esto, volvemos a la web y aquí ya sí que no sonará más esta URL que acabamos de ver ejemplos o esta. Aquí tienes una con latest, que es este, y otra con random, que es este. Pues estos serían, por ejemplo, para los de hace menos de 20 meses, ¿vale? Bueno, entonces con esto, el shortcode, que es, digamos, lo más fácil de utilizar para gente no avanzada, ya te lo dan aquí, que es este. Redireccionar a artículos aleatorios, ¿vale? Y esto es un botón. ¿Y dónde vamos a hacer un ejemplo para poner el botón? Yo lo voy a poner aquí, justo en el sidebar, encima de las entradas recientes. De hecho, voy a quitar todo lo que son los widgets de ese sidebar. Esto me lo cargo, las entradas recientes también, y simplemente voy a poner ese botoncito para que me lo envíe a un artículo aleatorio. Vale, ahora como vemos no hay nada aquí, y voy a poner ese botón. El botón yo siempre lo pongo con el HTML, y ahí pones el shortcode. Esto se le puede poner estas cositas, ¿vale? Los extras que te da para insertar en esos en ese shortcode, ¿vale? Los parámetros. Entonces aquí si lo guardo y me vuelvo a la web, aquí me aparece un botón que yo puedo luego retocar con el CSS que yo quiera, añadiendo el CSS a la personalización de la plantilla que esté usando en ese momento, ¿vale? O si usáis plugins tipo MicroThemer, es mucho más fácil editar el CSS de este botón, por ejemplo. Y bueno, independientemente de eso, aquí cuando viene ya el usuario final y pincha, se va a ir a un artículo aleatorio. Si vuelve a pinchar, se va a otro artículo aleatorio. Vuelvo a pinchar y me voy a otro, ¿vale? Así. Entonces, digamos, todo esto fomenta todo lo que os he ido explicando a lo largo del artículo, pues de cómo ir mejorando el SEO, de cómo ir enganchando al usuario, de cómo mostrar contenido antiguo que de otra manera sería mucho más fácil que volviera a adquirir protagonismo en nuestra web, ¿vale? Entonces esto es un plugin que te ofrece, es una manera muy sencilla de jugar con esos artículos aleatorios, de enviar los visitantes a el último artículo que hayas escrito fuera de la web, que vengan a ese último artículo que hayas escrito a través de una URL que ya te la da nada más activar el plugin. Y a mí me parece un plugin sencillo pero muy muy útil, usado con cabeza y con muy buena estrategia. Así que bueno, espero que haya sido claro, no hay así mucho más que decir sobre el plugin y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente artículo. Un abrazo.